Hemos aprendido ya a resolver límites indeterminados por factor común. Pero, ¿qué pasa cuando ya tienes los factores? Observemos el siguiente ejemplo. Si tú deseas calcular el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 entre x menos 3 por x más 8, ¿cómo crees que se resolverá? Bueno, lo primero que debemos de hacer es sustituir los valores. Entonces sería 3 menos 3 entre 3 menos 3 por 3 más 8. Si tú realizas las operaciones en 3 menos 3 nos daría 0 entre 3 menos 3, 0 por 3 más 8, 11. De manera que en la parte de arriba te da 0 y en la parte de abajo también te da 0. Ojo, recuerda, cada que te dé el 0 entre 0 significa que vas a factorizar para poder llegar al resultado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es una factorización. Pero observa, en este ejercicio ya no tienes que hacer la factorización. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente. En la parte de arriba vas a colocar, de tu límite, vas a colocar tus términos entre paréntesis y lo vas a multiplicar por 1. ¿Por qué puedes hacer esto? Bueno, recuerda que todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Por eso es que lo puedes hacer. De esta manera, puedes observar que tienes un factor que divide y que multiplica. Entonces, ¿quién es ese factor? Es el x menos 3. Entonces, se puede cancelar. Y entonces, ¿esto qué te da? Bueno, esto es igual a el límite cuando x se acerca a 3 de 1 entre x más 8. Y lo que resta es sustituir. Entonces, nos quedaría 1 entre 3 más 8. Y eso es igual a 1 entre 3 más 8, 11. Y listo. Ese es nuestro resultado. Vayamos a otro ejemplo. Deseamos calcular el límite cuando x se acerca a 4 de x más 5 por x menos 4 entre x menos 4. Observa que ahora donde está el x menos 4 está abajo y ese está solito. Entonces, mismo truco, lo vas a colocar entre paréntesis y lo vas a multiplicar por 1. Recuerda, todo número multiplicado por 1 es el mismo. Y antes de que proceda a calcular el límite, recuerda que lo primero que siempre debes hacer es hacer la sustitución. ¿Va? Entonces sería 4 más 5 por 4 menos 4 entre 4 menos 4. Si realizas arriba, paso a paso, nos quedaría 9 por 0 entre 0. Y 9 por 0, pues nos da 0 entre 0. Como nos dio 0 entre 0, ahora sí podemos factorizar. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿quién va a ser el factor que vamos a poder eliminar? Bueno, es x menos 4. Uno que multiplica y uno que divide se cancelan. De manera que entonces en la parte de arriba nos dice que el límite cuando x tiende a 4 va a ser x más 5 entre, observa que abajo, ¿quién te quedó? Un 1. Y entonces ahora sí puedes sustituir los valores. Y sería 4 más 5 entre 1. 4 más 5 nos da 9. Entre 1 pues nos sigue dando 9. Y entonces ese es nuestro resultado. ¿De acuerdo? Parece bastante sencillo porque en este caso ya tienes las factorizaciones. Pero, ¿qué pasa cuando se complica un poco el asunto? Y por complicarse me refiero a lo siguiente. ¿Qué pasa si deseas calcular el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 entre x al cuadrado más
4x menos 12. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cuando tú sustituyas, observa qué es lo que pasa. Dice que nos acercamos a 2. 2 menos 2 entre 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 12. ¿Eso cuánto nos da? Bueno, 2 menos 2 nos da 0 entre 2 al cuadrado serían 4 más 4 por 2 son 8 menos 12. Entonces nos daría un caso 0 entre 0. Eso significa que tenemos que buscar una técnica que va a ser de factorización para poder encontrar el límite. Pero ojo, en este caso no podemos aplicar un factor común y tampoco podemos aplicar algo como en arriba. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a otro método de factorización. ¿Qué es lo que nos dice este método de factorización? Entonces, lo que te dice es, vas a buscar dos números. Tienes el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, lo que tienes que hacer es que buscas dos números. Llamémoslos m y n. ¿De acuerdo? Tales que al sumarlos te debe de dar el valor de b y al multiplicarlos te debe de dar el valor de c. De esta manera podrás ver entonces a x al cuadrado más bx más c igual a x más b más n, x más m por x más n. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vayamos a un ejemplo. Tenemos el trinomio x al cuadrado más 6x más 8. Y lo queremos factorizar. Y este lo vamos a igualar a 0. Y lo queremos factorizar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a buscar dos números tales que al sumarse nos den 6 y al multiplicarse nos den 8. ¿Quiénes son esos números? Bueno, aquí es de pensar y buscar números. Bueno, propongamos a m igual a 4 y a n igual a 2. Si tú multiplicas 4 por 2, pues en efecto nos da 8. Y si tú sumas 4 más 2, pues también te va a dar 6. Y entonces ya sabemos quién es m y quién es n. De esta manera puedes saber que x al cuadrado más 6x más 8 se puede ver como x más 4 por x más 2. ¿De acuerdo? Bien, vayamos a otro ejemplo. Tenemos el polinomio x al cuadrado menos 7x menos 30 igual a 0. ¿Cómo lo podemos factorizar? Recuerda, buscamos a dos números, m y n, tal que al sumarlos nos debe de dar menos 7. Y al multiplicarse nos debe de dar menos 30. ¿Quiénes te dan esos dos números? Sumados me dan menos 7 y multiplicados te dan menos 30. Ojo, para que te den menos 30, uno debe de ser positivo y uno negativo. ¿Por qué? Porque al multiplicar los signos más por menos te va a dar menos. Entonces, ¿a quién proponemos? Bien, comencemos a dar propuestas. M, ¿cómo obtienes al menos 30? Bueno, al 30 lo puedes obtener como 10 y por menos 3. Veamos si funciona. Si tú multiplicas m por n, pues en efecto nos va a dar menos 30.
pero al sumarlos nos dará 10 más menos 3, pues eso sería 7 positivo. Entonces, no te funcionen esos dos números. ¿Qué otros números te podrían funcionar? Bueno, observa que si m es menos 10 y n es igual a 3, al multiplicarse menos 10 por 3, en efecto nos va a dar el menos 30. Y observa que al sumarse nos daría menos 10 más 3 igual a menos 7. Ok, entonces hemos encontrado a los números que nos funcionan. Es menos 10 y 3. De esta manera, entonces, x al cuadrado menos 7x menos 30 lo puedes ver como x menos 10 por x más 3. ¿De acuerdo? Y listo. Vayamos a otro ejemplo. Tenemos x al cuadrado más 4x menos 45. Entonces, estás buscando dos números, m y n, tal que al multiplicarse te deben de dar menos 45 y que al sumarse te deben de dar 4 positivo. Ojo aquí, otra vez el 45 es negativo, entonces o m es negativo o n es negativo. ¿Cómo obtienes al 45? Todos lo sabemos. Rápidamente, si tú propones a m como 9 y a n como menos 5, ¿qué obtenemos? Bueno, si tú multiplicas 9 por menos 5, obtendrás menos 45. Veamos si al sumarnos nos da el 4. 9 más menos 5 nos da 4 positivo. En efecto, ya no tenemos que hacer más ahí. Hemos detectado inmediatamente quién es m y quién es n. Entonces, regresando a nuestra factorización, tendríamos que x al cuadrado más 4x menos 45 es igual a x menos 9 por, x más 9 por x menos 5. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esta información te sea útil. ¿Por qué? Porque vamos a regresar a nuestro límite inicial. ¿Recuerdas que deseábamos calcular el límite cuando x se acercaba a 2 de x menos 2 entre x al cuadrado más 4x menos 12? Bueno, espero que puedas observar que la parte de abajo se puede factorizar. Entonces esto se puede ver igual al límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 entre la parte de abajo. Necesitas dos números que multiplicados por sí mismo, dos números que al multiplicarse te den menos 12 y que al sumarse te den 4. ¿Quiénes son esos dos números? Bueno, observa que si tú propones a m como 3 y a n como 4, menos 4 al multiplicarse te van a dar menos 12. Pero si lo sumas, te va a dar menos 1. Entonces, estos dos numeritos que propusimos al principio no nos sirven. ¿Quiénes podrían ser esos números? Dos números que multiplicados te den menos 12 y sumados te den 4. Bueno, pues esos números son los siguientes. Propone a m como 6 y a n como menos 2. De manera que al sumarlos te daría 6 más menos 2 igual a 4. Y que al multiplicarlos 6 por menos 2 nos da menos 12. Listo, entonces hemos encontrado a esos dos numeritos que nos van a funcionar, 6 y menos 2. Entonces, la parte de acá del límite nos quedaría como el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 entre x menos 2 por x más 6. Y entonces, recuerda, mismo truco con los ejercicios que hicimos anteriormente. Multiplica por un 1 arriba. Entonces,
De manera que vas a poder eliminar al x menos 2. Entonces esto se puede ver igual al límite cuando x tiende a 2 de 1 entre x más 6. Y en esta parte ya puedes sustituir y nos quedaría como 1 entre 2 más 6 y esto es igual a 1 entre 8. Entonces nuestro resultado es 1 entre 8. ¿De acuerdo? Bien, vayamos a otro ejemplo para que veamos que hemos comprendido bien. Deseamos calcular el límite cuando x tiende a menos 9 de x más 9 entre x al cuadrado más 4x menos 45. Entonces, ¿dónde puedes factorizar? Observa que puedes factorizar en la parte de abajo. Ojo, recuerda, antes sustituir. Quién sabe, a lo mejor nos sale el resultado antes. Menos 9 más 9 entre menos 9 al cuadrado más 4 por menos 9 menos 45. Si tú haces los cálculos, en la parte de arriba te da 0 y en la parte de abajo también te da 0. Entonces, como es un límite indeterminado, pues hay que hacer factorización. Entonces, con lo que tenemos arriba, tenemos que el límite se puede calcular como el límite cuando x tiende a menos 9 de x más 9 entre, y vamos a factorizar entonces abajo. Estábamos buscando dos números, un m y un n, tal que al multiplicarse nos da menos 45 y tal que al sumarse nos da 4. ¿Quiénes son esos dos numeritos? Bueno, los dos numeritos son, ya los vimos, que es el que tenemos acá arribita, son 9 y menos 5. 9 por menos 5 nos daría menos 45 y al sumarse 9 más menos 5 pues nos da el 4. Y entonces pues la factorización nos quedaría como x más 9 por x menos 4. Entonces recuerda, m es igual a 9 y n fue menos 4, menos 5, perdón. Y listo. Entonces, en la parte de arriba, recuerda, multiplicas por 1. Y a la hora de cancelar, se va el x menos 9, x más 9 con el x más 9. Y entonces todo esto que vemos aquí se puede ver igual al límite cuando x tiende a menos 9 de 1 entre x menos 5. Y esto es igual a, ahora sí podemos sustituir, 1 entre menos 9 menos 5 y esto es igual a 1 entre menos 9 menos 5 menos 14. Y ese sería nuestro resultado. ¿De acuerdo? Espero que esto te sea de utilidad para realizar tus ejercicios. Saludos.